Hola, pues muy buenas noches, bienvenidas a una sesión más de literatura. En este caso vamos a centrarnos en algunos temas que llegan a causar cierta dificultad. Y esto es, bueno, por falta de experiencia, vamos a ver un poco lo que son los distintos géneros literarios que son muy fáciles. De hecho, en el examen eso está bastante amigable, porque nada les piden ahí identificar y posteriormente vamos a pasar a la parte de lo que es el poema, que ahí también llega a causar cierta dificultad. ¿Vale? Pero bueno, vamos empezando con lo que es el texto literario, que si bien ya habíamos avanzado un poquito la sesión anterior, no está de más eh, recapitular para que pueda tener un poco más de coherencia y un hilo conductor de la clase. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzamos con recordando que el texto literario va a ser en general un tipo de escrito que va a funcionar como un vehículo a través del cual el autor va a expresar un sentir o una idea. Y que además va a tener diversas maneras de redactarse, ya sea a través de novela, cuento, poema, obra de teatro, canción, etcétera. Y algo muy importante es que un texto literario no necesariamente va a ir hacia un objetivo específico. ¿Sale? Buenas noches, Alma, ¿qué tal? Sino que va a abarcar diversos aspectos y finalidades. ¿Sale? A diferencia de otros tipos de texto que hemos visto, aquí hay algunas características que, bueno, ya también habíamos hablado de ello en la sesión anterior, pero no está de más recordar que van a relucir, es decir, el texto literario va a rebosar de estas cualidades. Y no va a ser distinto a un texto académico, un texto científico, jurídico y demás. ¿Sale? Entonces, dentro de las características más importantes que tiene el texto literario, pues estará su objetividad. Entendida esta como una interpretación un tanto personal de lo que se está diciendo en aquel texto. Es decir, que si todos nosotros leemos una novela, si bien va a tener un hilo conductor, la interpretación pues, va a ser distinta y otra cuestión también va a ser el enfoque con el cual el autor lo va a escribir. ¿Sale? Otra cuestión pues es la libertad de creación que va muy de la mano con una variedad. El texto literario ocupa diversas plataformas, desde poemitas pequeñitos como los que hacen los japoneses, los haiku, hasta grandes obras como Don Quijote de la Mancha. ¿Sale? Una cuestión también muy importante es el uso del lenguaje que es bastante estético. Van a haber diversas concesiones o licencias para que reluzca el texto, para que tenga este toque de belleza. Lo cual, insisto, da un parteaguas a otro tipo de escritos, los cuales pues no van a tener esa facilidad, aunque eso no implica que no haya una belleza en ellos. Pensemos, por ejemplo, en en un texto filosófico o en un texto académico más en forma. Y por último, pues tenemos una diversidad enorme de escenarios. ¿Sale? Entonces, esto es a manera de vuelo de pájaro de lo que es un texto literario y sus características. ¿Dudas hasta aquí? Sí, no. Respóndame, chicas. Ah, gracias, Angélica. Las demás, acuérdense que es importante que tengamos una comunicación abierta y clara. No, profe. Gracias. Bien. Ahora, pues, como se habrán dado cuenta, los textos literarios son vastísimos. Entonces, van a clasificarse en 4 grupos, que me parece que también ya los habíamos checado. Narrativo,
el lírico, el teatro o dramático y el didáctico. ¿Sale? Sí hay que estar muy al pendientes de las particularidades de cada uno de estos géneros, porque en el examen a menudo les piden que lean un fragmento y que les piden que identifiquen si es un cuento, si es una fábula, si es un poema o si es un diálogo. ¿Sale? Entonces es importante estar ahí bien atentos para que no les cueste trabajo. Vamos con el primero, ¿sale? El género narrativo. El género narrativo va a consistir en plantear historias imaginarias o reales que se van a expresar a través de relatos. Implica aquí que en el género narrativo el escritor va a mostrar una realidad, ya sea ficticia o real, representada como si fuese el mundo exterior u objetivo. Es decir, que mayormente aquí se va a hablar en tercera persona. Aunque hay textos que se escriben en primera persona. Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído Drácula de Bram Stoker. Es una novela muy padre, un clásico de literatura universal, de lo más destacado en cuanto al terror. Pero si ustedes leen, el texto está escrito en primera persona, como manera de diario. ¿Sale? El diario de Ana Frank, bueno, ese también es clásico que está escrito en primera persona. Ok, aquí sí hay que ser un poco más flexibles. Ok, ¿dudas hasta aquí en cuanto a lo que es el género narrativo? No, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué características tiene? En primera instancia, se centra en abundar descripciones, ya sea personas, situaciones o ambientes. Nos dan el santo y seña de cómo va la cosa. ¿Sale? También va a relatar acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado. Y esto va a incluir monólogos y diálogos entre los personajes. ¿Vale? Lo primordial del género narrativo es justamente el narrador, es decir, el encargado de contar la historia a través de un relato, y en el cual va a involucrar la descripción, la exposición o la argumentación. Depende hacia dónde va la trama. ¿Sale? Hay diferentes subgéneros narrativos, pero entre los más importantes está el cuento, el cual abarca una narración corta y sencilla, con pocos personajes. También aquí tenemos la fábula, aunque bueno, la fábula es un tipo de texto interseccional, ya que también se toma en cuenta como si fuera didáctico. Y bueno, esto se debe a que es parecido al cuento en cuanto a brevedad y sencillez, pero busca transmitir una enseñanza. De ahí que ese subgénero, la fábula, sea una intersección entre el narrativo y el didáctico, ya que la fábula en esencia es educadora, planteamos enseñar algo. De ahí que cada fábula pues tenga implícita una moraleja. Otro representante importante del género narrativo va a ser la novela, que a diferencia del cuento, pues implica una trama mucho, mucho más amplia. Y luego ya hay hasta sagas, ¿no? Acuérdense, Harry Potter, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia y bueno, cualquier otro ejemplo parecido. También aquí tenemos los chistes, que suelen ser historias muy breves, que tienen por fin hacernos reír. No sé si aquí incluso podía poner al stand-up, fíjense. Otro tanto, pues van a ser las anécdotas, que van a ser narraciones orales de lo que le ha ocurrido a una persona. Algunas de estas anécdotas plantean buscar hacer reír a los oyentes, vaya, lo que comúnmente vemos en los stand-ups. También está la biografía, que relata la vida de una persona.
La crónica, aunque bueno, sabemos que la crónica más bien está dentro de los géneros periodísticos. Los diarios que recuperan el día a día de la gente también pueden ser considerados como parte de un subgénero narrativo. Y por supuesto que los mitos y las leyendas. Esto es a grosso modo que evidentemente hay muchísimos más géneros. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a lo que es el género narrativo, sus características y los principales subgéneros que tiene? No, profesor. Gracias. Ahora, vámonos con el lírico. Este va a ser como un 2 por 1 porque lo vamos a recuperar más adelante. El género lírico va a ser aquel que agrupa los textos en los que el autor va a expresar sus emociones o sentimientos, ya sea en verso o en prosa. El género lírico va a ser una clasificación muy subjetiva, ya que el autor va a presentar la realidad desde su propia perspectiva y va a utilizar el arte de la palabra para expresar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo, sus vivencias o sentimientos. Así que aquí lo que va a predominar, más menos, porque recuerden que no son reglas absolutas, pues es el uso de la primera persona en singular. ¿Sale? Y dentro de las características del género, pues vamos a dividirlos entre el fondo y la forma. En cuanto al fondo, es atemporal, es decir, no hay una periodicidad de tiempo fija, es emotiva, busca de alguna manera apelar a nuestro lado sensible, emplea un lenguaje figurado, un lenguaje connotativo que ocupe figuras literarias. Está escrito en primera persona, aunque insisto, esta no es una regla. Vamos a ver poemas que están escritos en segunda o en tercera persona. Va a ser subjetivo, es decir, que de acuerdo a las circunstancias, cada uno le va a dar su interpretación y va a ser universal. Eso en cuanto al fondo. En la forma va a tener una cadencia, es decir, un cierto ritmo. Va a estar escrito en verso, aunque insisto, también va a haber aquí la prosa. Va a tener una musicalidad y esto se debe al ritmo y a la rima y que además los poemas tradicionalmente van a tener métrica, es decir, una división silábica constante, que es lo que reafirma esa musicalidad. Ahorita vamos a entrar en un poquito más detalle a la parte del poema, ¿sale? Dentro de los subgéneros del texto lírico, pues vamos a tener la oda, que es un poema estrófico de temática muy variada, la elegía, que hace referencia a las pérdidas o el sentimiento de dolor, la égloga, que es poemas que se centran en los rollos amorosos, pero que van a estar ambientados en una naturaleza muy intensa. La sátira, que implica un poema de censura humorística, de conductas morales. La canción, que originalmente eran poemas de amor breves, de origen trovadesco, que se va a acompañar con la música, pero que sabemos que en la actualidad pues ya tiene otras temáticas. ¿Sale? Tenemos por ahí también el madrigal, que es un poema breve de temas amorosos, y el himno, que implica ser una expresión de sentimientos colectivos. O sea, parte de estos sentimientos de pertenencia que llegan a reafirmar un grupo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Gracias. Vayan leyendo los ejemplos que les pongo para que lo vayan identificando, ¿sale? La verdad es que esta parte de literatura es muy sencilla. Luego nos vamos con el género dramático, que también va a ser conocido como género teatral,
y va a albergar obras que van a cimentarse en diálogos y que van a tener como principal intención ser representadas en un escenario. El curso de estas obras va a seguir de acuerdo a las interrelaciones de dos personajes, que, bueno, sin que el autor los represente, aquí vamos a ocupar a los actores, describan una serie de sentimientos o circunstancias. Y esta historia se va develando a medida que se va dando las actuaciones, ¿vale? Sí que es un género pues bastante dinámico, un tanto diferente a los demás. Entre las características que tiene el género dramático, pues vamos a tener que van a manejar diálogos y monólogos, va a tener un sentido social, es decir, que su mensaje busca llegar a un público determinado, va a tener acotaciones que no son otra cosa que especificaciones o instrucciones de cómo se va a desarrollar la historia en una puesta en escena, así como también lo que deben hacer los actores. ¿Sale? Y bueno, aquí esto va complementándolo con el vestuario, los movimientos, la música, la escenografía, entre otras cosas. Okidoki. Profe, entonces Sí, básicamente el género dramático sería como que como un guión teatral. más o menos, sí, sí, buena analogía. Aunque no al 100, porque si ustedes ven las publicaciones de las obras de teatro, no es exactamente el guión. O sea, sí hay una historia, pero esa historia está enriquecida por todos estos elementos que les acabo de mencionar. Digamos que sería como un guión ampliado, porque el guión teatral nada más serían los diálogos, pero la obra en sí llevan más cosas. Pero bueno, buena observación, Jimena. Porque son las indicaciones de lo que deben hacer los personajes a la hora de este, presentarse en escena. Por lo que te acaba de comentar, Caris. ¿Va? Ahora vamos con la clasificación de las obras de teatro. Pues va a tener tres grandes clasificaciones. Los géneros, el género dramático mayor, o bueno, los géneros dramático mayores, los menores y el teatro lírico. En cuanto a los géneros mayores, vamos a tener a tres representantes. La tragedia, que hace referencia a una historia en donde el héroe y los personajes van a luchar contra el destino, pero al final sucumben. Pensemos, por ejemplo, Edipo Rey. La comedia, que son escenificaciones de distintos conflictos de la vida cotidiana, pero que van a tener este toque humorístico, este sentido de burla. Y por último, el drama, que es una narración en la cual el enfrentamiento de los personajes con su destino se resuelve. Y curiosamente acaba mal. De hecho, del drama evolucionó la telenovela. Y quienes inventaron este género, pues van a ser los griegos. Ahora, la diferencia entre tragedia y drama hace referencia en que en el drama las consecuencias son estrictamente personales y la tragedia implica ya una categoría moral y afecta al conjunto.
Pensemos en Edipo Rey. No solamente es lo que le pasa a Edipo Rey, sino que sus acciones van a tener un efecto, influencia en todos los personajes. Porque veían que el teatro era una formidable herramienta educativa. Por eso. Y es una tradición que recuperan otros pueblos. ¿Sale? Bueno, vámonos con los géneros menores. Y aquí tenemos a dos representantes. El auto sacramental, que habla de esta pieza de carácter alegórico en torno a un dogma religioso. Por ejemplo, a mí me parece que las raíces de la representación de Semana Santa en Iztapalapa pues tienen su origen en estos fotos sacramentales. Otro tanto vienen con el entremés, el cual son obras muy pequeñas representadas entre los entreactos de las obras de teatro del género dramático mayor. Cabe señalar que anteriormente las obras llegaban a durar más, entonces habían espacios en donde la gente podía ir al baño, ir por comida y bueno, ya regresar. Y para los que se quedaban, hacían marionetas, teatros guiñón, mímica, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Y por último tenemos el teatro lítrico, que vamos a mezclar elementos operísticos o propios de la música con el teatro como tal. Y aquí hay dos elementos, la ópera y la zarzuela. La ópera, pues sabemos que es una obra enteramente cantada y la zarzuela va a campechanear. Algunas son obras de teatro, otras son em, actuadas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? En cuanto al género dramático, la verdad es que este tema está bastante sencillo. Mariel, ¿tienes alguna duda? Muy bien, te escuchas un poquito lejos. No sé si ahí pudieras arreglar tu micro o subir el volumen para poderte escuchar mejor. Los demás no tienen dudas. Entonces, bueno. Y por último tenemos el género didáctico, el cual pues va a plantear que la finalidad de esto es transmitir ideas, opiniones y o enseñanzas, ya sea de carácter moral, religioso o filosófico. ¿Sale? En él, bueno, se va a plantear la forma de escritura en prosa, en muchos casos narrativa, pero bueno, en el caso de la fábula, pues también se llega a ocupar un poco el verso. ¿Sale? En cuanto a algunos subgéneros del didáctico, vamos a comentar o a incluir a la epístola, que son cartas dirigidas a una persona o personas y que plantean diversos asuntos, mayoritariamente son tipo de enseñanzas morales, filosóficas o religiosas. Muchos filósofos no escribieron libros como tales, sino sus enseñanzas están organizadas en lo que es eh, cartas, ¿sale? En la Biblia también vemos, por ejemplo, este tipo de texto, las epístolas de San Pablo, las de San Pedro, San Juan. Y no nada más es contar el chismecito, es dar una enseñanza, en este caso,
religiosos. No tanto, fíjate, no tanto, Caris. De hecho, en las epístolas no se plantea escribir para alguien. Por último, pues tenemos la fábula que narran experiencias vividas por animales que simbolizan conductas humanas y que y por último, vamos a ver lo que es el ensayo, que es un texto breve en el cual el autor expone y defiende una perspectiva o tesis ante una cuestión determinada por juicios y opiniones personales. ¿Va? Eso es en cuanto a los géneros didácticos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y aquí tenemos lo que es la fábula de la cigarra y la hormiga, que es de las más famosas. Ya nos lo había puesto, ¿no? Este sí, no estoy seguro, ¿eh? Creo que ya. Bueno, no Que hasta lo está. hablamos sobre en comprensión lectora. Ah, claro, sí, sí tienes razón. Tienes mucha razón. Bueno, volvió a salir a relucir. ¿Vale? Sí, sí tienes razón. Muy bien. Ahora, bueno, identifiquen qué tipo de texto es este fragmento que les estoy poniendo. Leanlo con atención y díganme a cuál se refiere. Didáctico. No, no. Chicas, a ver, entren en la discusión. Mm, A ver, díganme. ¿Sería dramático? Dramático, muy bien, exactamente. ¿Qué fue lo que te hizo llegar ahí? La parte donde dice sale en lo alto de un monte, que Es- sería lo que mencionó acotaciones. Exactamente, muy bien, buena observación, Alo. Perfecto. Si no estuviera eso, sería más complicado y podría confundirse con un cuento, con una novela. Pero ahí, teniendo ese elemento, ya pudimos identificar por qué es un ejemplo de texto dramático. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya te fijaste, Caris? No sé. Sí. Vale. No necesariamente. Lo que comentó Alma es fundamental. Las acotaciones, es decir, las indicaciones que están previo al diálogo. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. Vamos con la segunda.
Es un mismo texto, ¿eh? Nada más que lo tuve que partir en dos, pero es el mismo ejemplo. ¿Ya lo tienen? No sé si estoy bien, profesor, pero ¿sería lírico? Narrativo. Aquí este es un bonito ejemplo. Épico, pero es que lo épico te lo encuentras en distintos subgéneros. Hay poesía épica o también está un género narrativo épico. Entonces, acá, Caris dice que poético. Puede ser, fíjate. ¿Cuál otro me comentaron por ahí? Yo le dije lírico. Ah, lírico. Sí, es eso. O sea, poético lírico está bien. Pero el nombre correcto es lírico. Muy bien. ¿Por qué, Alo? Vienes con todo, ¿eh? Vienes con todo. Bueno, lo estaba leyendo y solo sentí como que se estaba expresando, como que estaba dando su sentir. Mm, sí, pero no. Aparte creo que tenía como un poco de esa rima y Exacto, Jimena, bien. En primera, pues el lenguaje, que es muy elegante, juega con muchas figuras retóricas. La segunda es la rima, y aunque está relatando una historia, que por cierto es una canción inspirada en uno de los em, episodios más lindos del Quijote, si pueden, leanse el Quijote. El Quijote es la hostia, como dicen los españoles. Em, a pesar de que hay la narración de un evento, tiene a todas luces los elementos propios de una canción. Está escrito en verso, no es prosa esto, es verso, y además juega mucho con la rima. profe, ahorita que menciona lo de Sí, prosa y verso, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre esos dos? ¿entre qué, perdón? Entre prosa y verso. Ah, claro, verso son renglones que se cortan para que el texto tenga un, una musicalidad, tengan un ritmo. Y la prosa es irte de corrido. Por ejemplo, esta. Ok, gracias. De nada. Disculpe, profe, ¿entonces es lírico? ¿Sale? Ahora, tampoco no se casen siempre con esa cuestión que están escritos en prosa y bueno, como se habrán dado cuenta,
Hay narraciones que están escritas en verso. Entonces es muy importante aquí la comprensión lectora, chicas. Y bueno, con esto sería todo sobre este tema. Estuvo de volada. Es renacimiento, Caris, no renacentismo. Es renacimiento. Y no sé si tengan algunas dudas, preguntas. Por cierto, ese de conocimientos fundamentales de rua.unam.mx es una joya para estudiar. Ahora sí que agárrense los temarios y consulten esas fuentes para que puedan tener referencias o apoyos de materiales de estudio mucho más consistentes y genuinos que lo que plantean las 20,000 guías que hay pululando por internet. Sobre todo en esta clase de temas que no son tan famosones, que son básicos pero no tan famosones. Y véanos muy bien para que no les entre en curva el examen, que por cierto ya lo tengo listo, ya nada más me falta ahí la parte de Clau y ajustarlo de acuerdo con las áreas, pero ya está listo el tercer examen de simulación. ¿Sale? Entonces, ya si no hay más cosas que abordar, vámonos con lo que sigue. El poema. Nos vamos a centrar ahorita un poquito en eso. Ya se puede ver la presentación. Sí se ve. Gracias. Bueno, pues a manera de introducción les puedo comentar que el texto poético, que forma parte del género lírico, pues va a ser uno de los escritos más representativos entre la literatura, ya que como lo mencioné hace unos momentos, en él se van a plasmar un sinfín de temáticas que van a llegar a conmover al lector gracias a la función de la lengua que se ocupa y también en la forma en cómo está expresado el discurso. ¿Sale? Sin embargo, esta clase de manifestaciones pues guardan un especial reto, sobre todo por las particularidades que la definen y por el intento de análisis de su estructura. Entonces, lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase es aprender a clasificar los poemas de acuerdo con su tamaño y el tipo de rima y estrofa que tienen y comprender la importancia de las figuras retóricas, así como también identificar los principales exponentes que existen. Denme un segundito y ahorita vuelvo con ustedes. Listo, entonces estamos con lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase. ¿Alguna duda? Ninguno. Muy bien. Entonces, ñaca, 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 vamos definiendo lo que sería el poema. Gracias. Básicamente va a ser una composición literaria que se va a concebir como una expresión artística de la belleza por medio de la palabra. En especial aquella que va a estar sujeta a las particularidades del verso, que por cierto el verso es la unidad mínima de un poema. El poema, como ya les había comentado un poco en el género lírico, pues va a mostrar esta parte subjetiva y personal del autor sobre un tema o una cuestión de la vida. Tradicionalmente, el poema va a tener tres elementos que lo van a distinguir.
La rima, que es la repetición armónica de sílabas en los diferentes versos de una estrofa para dar ritmo y musicalidad al poema. Por ejemplo, les pongo esta bonita canción infantil que se llama El Pato. Pato, patito, cuac, cuac, abre el piquito, cuac, cuac. Nótese por ahí que hay palabras que al final repiten esa sonoridad y le dan un toque muy especial, le dan ese, esa expresión musical del poema. Luego tenemos el ritmo que va a dotar de cadencia y musicalidad al poema y va a ser dependiendo de la colocación de los acentos. Es decir, acuérdense que los acentos se van a ubicar en donde la sílaba se escucha más fuerte. Y les pongo aquí este ejemplo que es un verso que pertenece a la canción del pirata. Bien en popa, a toda tela. Si se dan cuenta, lo que le da el ritmo va a ser en donde van cayendo los acentos. Bien, po, to, be. Son las sílabas en donde se escucha más fuerte. Y es lo que le da este subidón al poema. Que ojo, no todos lo tienen, ¿sale? Y bueno, el tercer elemento es la métrica que va a involucrar los elementos rítmicos de los textos expresados en verso y implica considerar el número de sílabas. Cada verso va a estar dividido en sílabas, la rima y la combinación de los versos. Eso ahorita lo vamos a ver más a detalle. Básicamente esos son los tres elementos que van a definir a un poema, aunque no siempre se cumplen. Hay este, tipos de poemas que sencillamente no tienen ritmo, no están preocupados por el ritmo y su métrica es algo extraña. A ese tipo de poemas van a ser conocidos como poemas de versos libres. ¿Vale? Entonces queda claro lo que es el poema y qué elementos lo contienen. Contéstenme, chicas, por favor. Todo bien. Ok. Gracias. Vamos desmenuzando las cosas. En cuanto a rima, tenemos de dos tipos. La rima consonante y la rima asonante. Esto es muy importante porque llegan a haber ejercicios en el examen en donde les preguntan qué tipo de rima tienen. Para que quede claro, cuando hablamos de rima consonante, estamos haciendo referencia a aquellos versos que van a repetir todos los fonemas, es decir, letras, a partir de la última vocal acentuada. Es importante que pongamos mucha atención y oído para que podamos identificar esto. En este caso, tenemos estos dos versos que, si se dan cuenta, suenan igual. La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Aquí pues está claro que venido y sido acaban igual, por lo tanto son una rima asonante. ¿Sale? En cuanto a la rima asonante, va a caracterizarse por el hecho de que solamente se repiten las vocales a partir de la última acentuada. Por ejemplo, aquí pasa un día y otro día, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había, mas de Flandes no volvía, Diego que a Flandes partió. Aquí, si se dan cuenta, pasó y partió, riman porque la última vocal acentuada es igual, pero no se repiten todos los fonemas.
la belleza de un poema es que pueden combinar con ambas rimas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Está fácil, ¿no? Nada más hay que ponerse truchas. Ahora, nos vamos con la métrica. El verso es la unidad básica del poema. ¿Sale? Y gráficamente lo vamos a denominar como a cada una de las líneas de un poema, es decir, cada una de esos renglones va a ser denominado verso. Aunque bueno, ya en la actualidad, con eso que se rompen formas, tradiciones y demás, vemos que hay ya poemas que tienen versos de más de un renglón. Pero ahí no nos metemos, nos quedamos con lo básico, ¿sale? Un verso es un renglón es cada renglón de un poema. Ahora, como ya se estaba mencionando antes, el verso se va a caracterizar por la repetición de algunos elementos, pausas, acentos de intensidad, números de sílabas, rimas, que va a crear un efecto rítmico. ¿Sale? Y según el tipo de versos que componen un poema, pues vamos a hablar de una versificación regular o irregular. Cuando es una versificación regular, bueno, es cuando los versos de un poema poseen el mismo número de sílabas, es decir, está bien cuadradito, 8, 8, 8, 8. O una combinación de versos de distinta medida, 8, 9, 8, 9, y así sucesivamente. Irregular, pues vemos que es un relajo, ¿no? 7, 6, 4, 8, por así decirlo. Por ejemplo, este es un verso rimado regular, que las sílabas prácticamente son iguales en los dos versos. Ahora, para medir un verso, aquí ya comienza a ser un poco más divertido el tema, vamos a tener un recurso que se conoce como licencia poética, que es lo que permite al autor cuadrar o darle un cierto ritmo a lo que son los versos. Dentro de las licencias poéticas más importantes, tenemos la sinalefa, que hace referencia a la última vocal de una palabra con la vocal que inicia la palabra siguiente, aunque antes de la vocal haya un H. Por ejemplo, aquí, caminante no hay camino. O sea, si nosotros dividimos en sílabas este verso, vamos a tener en teoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero para que pueda cuadrar en 8 sílabas, aplicamos la sinalefa. Es decir, unimos estas dos vocales. Ay, discúlpenme. No y hay. De tal manera que en una que al momento de leerla, ese no hay sea una sola sílaba. No hay. Caminante no hay. ¿Va? En vez de caminante no hay. Y bueno, eso va a servir para que nosotros podamos leer el poema de una manera más declamada. Además de esto, tenemos su contraparte que es el hiato, que son las separaciones de vocales que normalmente irían juntas, pero para darle esta caminante no hay camino. Aquí sí ya el no y el hay se divide y por eso son 9 sílabas. Esto, como dice su nombre de licencia poética, es a criterio del autor, para ir viendo la métrica, ¿sale? Luego tenemos la sinéresis, que van a unir dos vocales que generalmente no van a formar un diptongo. Por ejemplo, poeta. Si nosotros lo separáramos de una manera, digamos, formal, sería poeta. 3. Sin embargo, con la sinéresis, la O y la E van a juntarse. Por eso serían 2. ¿Vale? Aquí hay que tener mucho, mucho lío de atención. Y por último tenemos la diéresis, que es la separación
de dos vocales que generalmente forman un diptongo. ¿Sale? Entonces estos son los elementos que hace que haya una regularidad en cuanto a la métrica de los versos. Esto yo recomiendo que lo practiquen, que se agarren un poema y lo comiencen a dividir y vayan identificando cuando el autor está planteando una sinalefa, cuando un hiato y cuando una sinéresis, una diéresis. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Y de todos modos, como pienso que este tema está a veces medio complicado, les voy a pasar unos recursos en video para que quede más claro. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profesor. Muy bien. Muchas gracias. Y ahora, en cuanto a la clasificación de la métrica, tenemos dos clases, versos de arte menor, versos de arte mayor. En cuanto a los versos de arte menor, van a ser aquellos que tienen 8 sílabas o menos. Y para los efectos de esta rima, pues van a designarse con letras minúsculas. De tal manera que los versos de arte menor corresponden a versos bisílabos, es decir, versos de 2 sílabas. Va a estar interesante eso. Trisílabos, versos de 3 sílabas, tetrasílabos, versos de 4 sílabos, pentasílabos, versos de 5, hexasílabos de 6, heptasílabos de 7 y octosílabos de 8. ¿Va? Esto incluso también lo pueden aplicar con las canciones de la música que les gusta, de preferencia en español. Ahí pueden hacerlo, aplica también, si quieren hacer análisis poético. Luego tenemos los versos de arte mayor, que son aquellos que superan las 8 sílabas y que la rima va a estar constituida por letras mayúsculas. Así podemos hablar de versos eneasílabos, que son de 9, decasílabos de 10, endecasílabos de 11, dodecasílabos de 12, y alejandrinos, que son aquellos que son de 14 sílabas o más, o sea, un superversote. ¿Salen? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Gracias. Porfa, contéstenme que si no parece que estoy así como clase Dora la Exploradora o Mamá Pijo, algo así. Bueno, aquí está un poquito más claro lo que les comentaba. Y eso es con la práctica, eso es con la práctica. Ahora, los versos van a estar agrupados en estrofas y van a conocerse así porque ese conjunto de versos van a estar, van a compartir rasgos como la rima o el número de sílaba. ¿Vale? Usualmente las estrofas van a tener el mismo número de versos en un poema y van a estar diferenciadas, van a estar separadas por un espacio. Así es que en cuanto a los tipos de estrofas, tenemos cuando son poemas de estrofas de 2 versos, el nombre de pareados. Estrofas de 3 versos van a ser conocidos como tercetos. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estrofas de 4 versos van a ser cuartetos. De 5 van a dividirse en 3 subgrupos, quinteto, el quintillo y la lira. No nos vamos a meter tanto en las especificaciones. De 6 versos van a ser estrofas de pie quebrado. De 8 versos van a ser divididas en 2, octava real y octavilla. Ya eso es una cuestión un poquito más intensa. Y los de 10 van a ser conocidos como décimas. Y por último, a las estrofas de 14 versos van a ser conocidos como sonetos. Y es de los poemas, bueno, de los tipos de estrofas más familiares que existen. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Gracias. Y vámonos con las figuras retóricas, que
van a ser formas no convencionales con las cuales vamos a ocupar el lenguaje para darles pues un poco más de caché al texto, en vez de decir las cosas como, hola, ¿cómo estás? Qué atractiva eres. Y ya aquí se ocupan estos recursos literarios para exaltar el mensaje. ¿Sale? Entonces, vamos a ver las más importantes, son un montón, hasta donde yo llevo contando son como 260 figuras retóricas, pero pues con que veamos estas, que además son las que usualmente llegan a aparecer en el examen, estamos más que bien servidos. ¿Vale? La más famosa es la metáfora, que es la identificación de un objeto real con otro imaginario a partir de una relación de semejanza. Este lugar es un paraíso, o tu boca es un arco iris lleno de colores. La metáfora o tu cabello es una cascada que cae, reluciente de negro, cosas de ese estilo. Nosotros hablamos mucho por metáforas. No confundir la metáfora con el símil o comparación, que es una relación explícita de semejanza entre dos elementos. Se puso como una fiera. Pelearon como leones. Es sensual como la Venus de Milo. O iracunda como el dios Marte griego y cosas más o menos así. Así no me lo va a volar. Luego tenemos la hipérbole, que es una exageración de algún rasgo o magnitud por aumentar o disminuir aquí el sentimiento. Te esperé 1000 horas y nunca llegaste. Más de 100 mentiras para no cortarse las venas, diría ahí Joaquín Sabina, ¿no? 1000 horas, esa canción también muy famosa para bailar. ¿Vale? Luego tenemos la personificación, que es la atribución de cualidades humanas a seres inanimados o animales. El tiempo es tirano. El día es violento. El mar no cesa de llorar. El viento sabe que ya no es azul y cosas de ese estilo. La aliteración, pues es la repetición de sonidos en palabras cercanas o continuas que van a derivar en que el mensaje se refuerce más y haya una ampliación musical. Esto lo vemos mucho en los refranes, por ejemplo, en los trabalenguas. Mi mamá me mima. Ahí se dan cuenta, mamá, mima, tiene una sonoridad muy parecida. La anáfora es la repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos o enunciados. Aquí estamos, aquí nos quedaremos. Y aquí moriremos, ¿no? Cosas por el estilo. Está tan lindo esto. Luego tenemos la sinestesia, que es la atribución de sensaciones físicas o sentimientos o conceptos a los que no les corresponderían. Se oía el dulce sonido de una flauta, el trinar de la guitarra y cosas por el estilo. Luego tenemos la metonimia, que es la designación de un objeto o idea con el nombre de otro con el que hay cierta cercanía. Este año le veremos a Cervantes. Y bueno, ya para cerrar estos lindos recursos tenemos el hiperbatón, que es la alteración del orden habitual de los elementos de una oración. Estrellado el cielo estaba, o sea, hace ahí un cambalache. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, Sí, eh, ¿cómo puedo diferenciar una metáfora de un símil? bien fácil. Mira, si el símil ocupa palabras como, eh, ay, déjame te busco. Pero básicamente es el cómo. Mientras compare, pero ocupando una palabra como enlace, ese es un símil. Si no ocupa esa palabra, es una metáfora. Muchas gracias, profesor.
De nada, son detallitos que hay que irle midiendo el agua a los camotes. Y de hecho, símil y comparación es lo mismo. Entonces, cada vez que ustedes escuchen cómo, bueno, una comparación que involucre cómo, cuál, qué se asemeja, ahí es una símil o comparación. Aquí hay un ejemplo muy bonito. Me encontré con un ejemplo muy bonito y se los voy a poner en el chat para que quede más claro. Ah, ¿dónde estás? Aquí. Y entonces. Símil. Tus manos son suaves como el terciopelo. Ah, qué romántico. Metáfora. ¿Notas ahí la distinción, Alo? Sí, profesor, en el símil como lo menciona, utiliza la palabra como, haciendo la comparación, y en la metáfora no. Exactamente. Esa es la diferencia. ¿Va? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Es un tema que se fue rápido, pero me parece que sí hay que hacer por ahí un par de actividades. Y yo creo que mañana lo voy a tener preparado y se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. No nada más hay que centrarnos en la parte de la estructura, ¿no? Que fue lo que vimos. ¿Qué si rima? ¿Qué si la métrica? ¿Qué si el tipo de estrofa, el verso? También hay que aventarnos a la interpretación, porque ahora que he estado revisando material para hacer mis exámenes, me voy dando cuenta que sí les ponen ejercicios en donde hay un fragmento del poema y les dicen central, o sea, ya les piden una interpretación. Entonces, si no practican en ese punto este tema, les va a costar muchísimo trabajo. También les voy a enviar una lista de reproducción de videos de YouTube en donde esta persona explica hermosamente bien qué onda con lo de la poesía. Además que es como mi crush. Ese youtuber es mi crush y es muy buena maestra. Entonces se los voy a compartir para que, bueno, si por acá hubieron algunos cabos sueltos que no llegué a tocar o faltó eso, alguna otra cosa, bueno, ya tienen ese recurso que seguramente es mucho más atinado que lo que hoy les compartí. ¿Va? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo se sintieron con el tema de hoy? Todo bien, profesor, estuvo muy tranquilo. ¿Vale? Los demás, gracias, Alo. Sí, estuvo muy tranquilo, pero siento que es practicar, bueno, lo de las sílabas, todo eso. Sí, sí, este tema es como lo que habíamos visto antes en español. Es estar macheteando con la práctica y otra vez la lectura. No vayan em, no vayan a descuidar em, esa habilidad, porque si no va a ser complicado y más en este tipo de temas, ¿vale? Entonces, si practican, si leen, ya la hicieron, ¿va? Pues bien, entonces, si no hay algún otro aviso o algo así, pues hasta aquí la dejamos.
Fue cortita la clase. Váyanse a descansar. El día de mañana matamos Historia Universal. Vamos a ver mundo, perdón, descolonización de Asia y África, fin de la Guerra Fría. ¿Vale? Y bueno, con eso ya acabamos Historia Universal. Y el jueves seguimos con Historia de México. ¿Vale? Sí, profesor, gracias. Muchas gracias. Bueno, descansen. Lean Igualmente. poesía. Está muy buena. Esto también lo pueden aplicar, incluso les digo, con las canciones de sus artistas favoritos. Y ya veremos más adelante cómo les fue. Saludos. Hasta Hasta mañana. luego, profesor. Hasta mañana. Bye.